Hola, soy Laura. Hola, yo soy Lucho. Bienvenidos a La Conversation. Hoy, como programa especial, nos encontramos en el Centro Cultural Fearless. Y también es nuestro último programa de la temporada. ¿Cómo que nuestro último programa? Sí, Lucho, ¿no sabías? No. Bueno, sí, es el último programa de esta temporada. Bueno, entonces hay que darlo todo, ¿no? Exacto. Así que, sin más que decir, ¡comencemos! Bienvenidos a Controversia. Hoy vamos a hablar acerca del lenguaje inclusivo. Tenemos a nuestros invitados Gabriel Iriarte y Gabriel Fernández. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, Laura. Gracias por invitarnos. Feliz de compartir con ustedes con un tema interesante y amplio. Buenos días, Laura. Igual, bastante contento. Gracias por la invitación. Vamos a ver qué sale en la charla. Perfecto. Ahora, para contextualizar a nuestra audiencia, el lenguaje inclusivo es el uso o creación de términos que puedan incluir a las personas no binarias. Por ejemplo, en vez de decir nosotros, decir nosotres. Utilizar la E en vez de las vocales O y A. O el arroba y el X cuando estás escribiendo. La RAE no se encuentra de acuerdo con esto, porque piensa que altera o desnaturaliza el idioma. Entonces, queremos saber qué piensan nuestros invitados acerca de esto. Vamos a empezar contigo, Gabriel. Bueno, yo creo que todo lenguaje debería tender a ser inclusivo, en el sentido de que necesitamos que la población en general se sienta incluida. Esto no quiere decir que forcemos el lenguaje, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, yo creo que hay que encontrar no un término medio, sino un término lógico, racional, para avanzar como sociedad. No podemos ni estancar el lenguaje, pero tampoco podemos forzarlo. Perfecto. Gabo, ¿cuál es tu posición? Creo que ese punto es bien importante, ¿no? El de no forzar a la sociedad. Y lo que se está haciendo con todo este movimiento de lenguaje inclusivo es tratar de forzar a la sociedad justamente con estos manuales de lenguaje inclusivo, manuales de lenguaje no sexista. Y me parece muy interesante cómo dicen ellos creen que eso no está mal. Ellos, ¿quiénes? Todos los hablantes del español, si entendemos bien la gramática y estudiamos bien y entendemos que la O no es masculina en cuanto a hombre, sino es masculino en forma gramatical. La gramática y el género biológico o el género con el que estás construido no son iguales. Entonces, ¿por qué utilizar la E? La E también podría ser masculino, femenino, neutro. ¿Por qué no decimos tots? ¿No? Entonces creo que ahí entra como que en contraposición. ¿Por qué decimos ellos si nosotros somos hablantes del idioma? Bueno, ¿y qué opinan de las personas que piden que se pueda utilizar este lenguaje inclusivo al referirse a ellos? ¿Qué les dirían? Yo creo que hay un punto importante que es correcto, ¿no? En este movimiento, que está basado además en una evidencia, ¿no? La mayoría de las niñas, no la mayoría, pero muchas niñas se van condicionando también a partir del lenguaje, porque no podemos negar que vivimos en una sociedad machista, patriarcal, eso no se puede negar, y que se van condicionando en general, ¿no? Las profesiones, por ejemplo, referirse a las enfermeras como un género femenino, o los médicos, todas esas cosas de alguna forma nos van condicionando. Eso no quiere decir, como decía Gabriel, no quiere decir que tengamos que forzar el lenguaje. El lenguaje tiene opciones, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir los hombres, para incluir hombres y mujeres, puedes decir las personas, y no decir les personas o esas cosas que suenan chistosas, ¿no? Entonces, el lenguaje tiene sus opciones ya. Ahora, eso puede pasar que con el tiempo el lenguaje evolucione de forma natural y algún momento, digamos, ella, por ejemplo, ¿no? Pero no debería ser una imposición. Gabo, ¿qué piensas al respecto? Creo que el lenguaje sí va a llegar a cambiar en algún punto, pero debería cambiar por algo natural y no por una postura ideológica, política de un sector en específico. Si nosotros vemos qué grupo es el que está buscando este cambio en el lenguaje, es un grupo que es minoría. No quiere decir que las minorías no tienen que ser escuchadas, pero si vivimos en una democracia y en una sociedad lógica, no podemos hacer la mayoría lo que quiera la minoría. Entonces esa minoría es la que tiene que acoplarse al lenguaje y buscar precisamente estos términos. Es decir, las personas que, bueno, casualmente es femenino, entonces yo como hombre me podría sentir no incluido, pero yo entiendo que las personas refiere tanto a hombres como a mujeres, ¿no? O la ciudadanía también, ¿no? En realidad te da un montón de opciones el lenguaje. Ahora, algo que yo no estoy de acuerdo es que la minoría tiene que adaptarse a la mayoría. La minoría tiene que expresarse
para poder hacer valer también sus derechos. Generalmente las minorías son las que sufren imposiciones de las mayorías. Y de hecho creo que es lo que pasa en el caso de estos grupos, ¿no? Que pueden pasar y en ciertos casos son radicales, ¿no? Son radicales e incluso pueden terminar siendo violentos, lo cual no está bien, ¿no? Moral ni éticamente, pero eso no desvirtúa, si quieres, el reclamo o la búsqueda de los derechos. Y los movimientos sociales en general a lo largo de la historia han tenido que hacer, si quieres, bulla, han tenido que imponerse en la sociedad a la fuerza para poder ser escuchados. Creo que es cierto que se tienen que respetar los derechos, pero en el lenguaje, creo que el lenguaje es un poco distinto de la persona como tal. Un ejemplo se puede dar con que yo lanzo una piedra, esa piedra golpea a una persona y la persona se enoja con la piedra y no se enoja conmigo. El problema no es la piedra, soy yo el que la ha lanzado, ¿no? Entonces el problema no es el lenguaje como tal, el problema es la sociedad. Entonces no tiene sentido cambiar el lenguaje sin tratar de cambiar primero la sociedad. Entonces tendríamos que hacer una introspección y pensar, ¿realmente al decir yo, todes, ellas, me va a respetar más una persona que es machista? No, porque no va a interesarle cómo me llamo, cómo me llame. Entonces creo que si bien es importante respetar las visiones y los derechos de las personas, de las minorías, también hay que pensar que el lenguaje no está yendo en contra de nadie directamente, simplemente es lo que es, ¿no? Entonces cambiar algo que es porque es, a la piedra ponle todo el algodón que quieras, voy a encontrar otra para lanzarla igual. Sí, totalmente de acuerdo, no es el problema el lenguaje, el problema es la sociedad. Ahora, la sociedad tiene un medio de expresión que es el lenguaje, que puede ser un componente y que debe ser, yo creo, un componente de... Si es que, por ejemplo, hay estas pruebas de que el lenguaje, mientras más inclusivo es, también te hace pensar en los otros, ¿no? Te doy un ejemplo. En Suecia, en los años 70, no me acuerdo cuál es había también lo binario, ¿no? Él o ella, y se ha introducido un poco como lo que pasa aquí, un neutro totalmente inventado, que es el gen, creo que se dice en sueco, y que en esa época también ha sido un revuelo, se oye ridículo, lo que quieras, pero con el tiempo, y lo que decíamos hace un rato, ¿no? Una adaptación más, además más cultural, es decir, necesitamos cambiar la sociedad en vistas de incluir a las mujeres, y el lenguaje no alcanza para eso. Hace un rato dábamos el ejemplo de las personas, por ejemplo, que no hay formas de que el lenguaje ya tiene sus adaptaciones, pero no siempre alcanza, ¿no? No siempre alcanza. Y en ese caso de los suecos, ahora, hoy en día, el gen, este neutro, se ha empezado a usar más de forma oficial y ya nadie se molesta. Pero ha sido un cambio, como decíamos hace un rato, más natural, ¿no? Entonces puede pasar, cuando el lenguaje no te alcanza para expresar algo, entonces la adaptación puede pasar en el lenguaje. Bueno, creo que en ámbitos académicos hay diferentes formas, ¿no? Sin salirse de estas reglas. Por ejemplo, en vez de decir los científicos, se puede decir la comunidad científica y cosas así. ¿Y qué opinan acerca del uso de esto en ámbitos académicos? Otra vez, en realidad, el ámbito académico está completamente regulado, ¿no? Entonces, en realidad, tienes que centrar tu interés cuando lees un artículo científico en los hallazgos científicos y no en la reivindicación política, si quieres, ¿no? Entonces, yo creo que ahí puede haber un problema, Opino igual, cuando tú estás viendo un ámbito académico no estás viendo si es que está usando o qué pronombre está usando, sino que estás buscando encontrar información y tratar de nutrir un poco tu conocimiento. Entonces va un poco al margen, creo, una cosa de la otra, y aparte que la academia es muy clara con las normas que se tienen, ¿no? Porque si empezamos a modificar de forma abrupta el lenguaje en la academia, entonces me puedo despertar y decir, yo no estoy de acuerdo con el formato APA. Entonces voy a hacer mi propio formato que es más inclusivo porque es más sencillo para las personas de entender, y entonces se va a empezar a desvirtuar. Entonces hay ciertas normas y ciertos códigos en la academia que se respetan no tanto por una cuestión de ideología, sino para que el global entienda, ¿no? Porque recordemos que el español es hablado en distintas partes del mundo y por distintas culturas y distintos contextos. Ahora, algo que se podría hacer en ese caso es hacer una experiencia científica de que de hecho se debe hacer, yo creo, para ver cómo influye, por ejemplo, este tipo de lenguaje o las posibilidades que da este lenguaje, y reflejarlo en la comunidad científica para que se evidencien, sobre todo en nuestro contexto, como ya hay resultados en otras sociedades de cómo funciona, de qué no funciona, qué crea reacción violenta, qué no. Entonces yo creo que sí hay que trabajarlo, pero otra vez sin que sea algo forzado. Entonces, ¿ustedes
piensan que algún día se va a llegar al punto donde esto se normalice y hasta quizás sea aceptado en instituciones más, como por ejemplo la RAE, así, o sea, cosas más formales? ¿Creen que va a llegar a ese punto? Yo particularmente, no sé qué piensa Gabo, pero yo pienso que la RAE no importa mucho, ¿no? Importa un poco porque nos da lineamientos generales, pero en realidad nunca la RAE ha regido el lenguaje que se usa en español, ¿no? Por eso es que todos hablamos, en realidad siempre la RAE se está adaptando a la sociedad. Entonces más depende de los cambios que existan en la sociedad. Y ahora no tengo yo la posibilidad de ser vidente y saber qué va a pasar en el futuro. Puede ser que sí. Yo diría que va a ser más un término medio, ¿no? Un término medio en el que algunas cosas se acepten, que de hecho ya se aceptan más. Por ejemplo, el decir ellos y ellas, en vez de decir ellos, incluyendo a todos, niños y niñas, ¿no? Yo creo que eso sí se va a normalizar. Gabo, ¿algo que contar? Creo que por algún motivo las personas que están a favor del lenguaje inclusivo se van a chocar contra la RAE como si la RAE fuera el guardián del lenguaje y quien rige las normas. La RAE lo que hace es recoger el lenguaje que se habla y adaptarlo. Por eso es que hay términos como cantinflear que se han terminado utilizando y que son válidos para el lenguaje español. Entonces, la RAE solamente te dice lo que pasa, ¿no? Es como un observatorio, si se quiere decir. Entonces, si es que no se acepta esto en la RAE es porque no está siendo hablado por la suficiente cantidad de personas. Entonces, si en algún punto se llega, yo creo que se va a llegar, sobre todo por cómo están los movimientos actualmente, pero creo que sí se va a aceptar antes y de hecho ya lo veo bastante normalizado, ciudadanos, ciudadanas, personas, niños y niñas, ¿no? Entonces, eso está, creo, ya bastante más normalizado hoy en día. Ahora vamos a dar un espacio para que puedan concluir. Empezamos contigo, Gabriel. Bien, gracias Laura. Creo que es un buen espacio de controversia, pero más que controversia, de debate. Entonces lo que yo creo es que tenemos que tender a un lenguaje inclusivo, racional si quieres, en el cual incluyamos un sector que ha sido históricamente y que es hasta ahora discriminado desde muchos frentes y que necesita sentirse más representado en la sociedad. Entonces vamos a tender a un lenguaje inclusivo, creo que debemos hacerlo, pero de una forma racional. Perfecto. Gabo. Concuerdo en ese punto, creo que el lenguaje inclusivo que se plantea actualmente no está del todo racionalizado, sino está imbuido en demasiadas ideologías, demasiada política, y se tiene que dar algo natural, tiene que cambiar de forma natural y tiene que partir de la conciencia de la sociedad y no del pedido de un grupo en específico, y espero que en algún punto se pueda entender que el lenguaje se va a modificar cuando se tenga que modificar. Definitivamente es un tema para analizar conforme se transforma la sociedad. Muchas gracias por sus posturas y por su tiempo. Fue un gusto tenerlos. Gracias, Laura. Bueno, eso fue todo. Chao. El Centro de Investigación en Ciencias Sociales, CICS, y el Proyecto Transversal 6 del programa BLIR realizaron la presentación del libro Relatos de Investigadoras Bolivianas. Este evento se realizó en las instalaciones del campus Tupuraya. Esperamos que la comunidad estudiantil pueda adquirir este libro, que es un gran aporte para nuestra comunidad. ¡Ey! Te estarás preguntando, ¿por qué tan elegante el día de hoy, Lucho, Bueno, ¿cómo no voy a estar elegante si hoy día se juega la final de juegos.com? Bueno, para esta final tenemos 3 juegos. La primera consiste en llevar un globo dentro de una cuchara y el primero en sentarse gana, obviamente zigzagueando las sillas. Por segundo juego tenemos apilar los vasos con un globo, inflándolo obviamente, y el primero en acomodarlos pues gana. Y por último, y el tercer juego consta de armar un castillo de 4 pisos de vasitos, y el primero en que lo arma gana. Yo soy Lucho y sin nada más que decir, comencemos. Para nuestra primera sección tenemos Cuchara Loca. Me encuentro con Carlos y soy el representante de los dioses de la versatilidad. Y por el otro lado tengo a Mara, representante de los rebeldes de Palo Alto. Sin nada más que decir, comencemos. Empieza la competición con los ambos participantes. Están súper igualados, pero ya saben que, lastimosamente Mara hizo caer el globito y Carlos se lleva el punto. Sin nada más que decir, victoria por los primeros juegos en la Cuchara Loca por el equipo Los Dioses de la Versatilidad. ¿Qué tal? Nos encontramos en el segundo juego, Vasos Locos.
En esta sección me encuentro con Mateo, del equipo. los dioses de la versatilidad. Eso. Y por el otro lado me encuentro con... Bueno, quiso decir Nico y es del equipo Los Rebeldes de Palo Alto. Sin nada más que decir, comencemos. En la línea frontal se encuentra con el primer vaso. Nico va acelerando. Yo le ayudo, compa. Nico se está aproximando al tercer vaso, al tercer punto. Parece que los Rebeldes de Palo Alto van a ganar en el último vaso. Nico está parejo y acabó. Ganó Nico del equipo Los Rebeldes de Palo Alto. La competición va parejo. Tenemos el último desenlace del último juego. ¿Saben quién va a ganar? Porque yo estoy emocionado de saber quién va a ser el ganador. Nos encontramos en el último juego, Castillo de 4 pisos. Este juego, bueno, se librará el desempate por ambos equipos. Tienen que armar un castillo de vasos de 4 pisos, como dije anteriormente. Y el primero en terminar, gana. Sin nada más que decir, en 3, 2, 1, comencemos. Listo, exacto, ya va. Bueno, los 4. Ese mismo, exacto. No, ya, deja. Tú no agarres, pues tú no ves. Ya, estos son 4. Ya. Acá. Déjalo ahí, exacto. Ahora pon el último al medio. Al medio, cuidado. Ahí. Listo. ¿Ya está? Finalizó. Tiempo. Los dioses de la versatilidad son los ganadores. Se pueden sacar, pueden verse, pueden estrechar. Por favor. We are the champions. Me encuentro con Nico y con Mara del equipo Los Rebeldes de Palo Alto. Ahorita se procederá al castigo correspondiente. Luego de nuestro castigo tenemos la premiación, lo que más esperaban nuestros participantes de los dioses de la versatilidad. Tenemos los premios de un evento a Fearless y unos descuentos de la barbería La Tribu. Vamos chicos, ¿qué tienen que decir? Igualmente. Yo soy Lucho y esto fue su sección de juegos.com. Hasta la próxima, amigos. ¿Qué tal? Me encuentro con Alejandro Montes, coordinador del Centro Cultural Fearless. ¿Nos podrías comentar acerca del evento que se librará este domingo 29, por favor? Buenos días, claro que sí. Este domingo 29 a las 4 de la tarde tenemos nuestro evento de títeres a cargo de la compañía El Waki, que lleva más de 20 años acá en la ciudad de Cochabamba. La presentación se llama Días de Circo, que trata sobre Don Domingo, quien es un ex circense y va recordando a todos sus compañeros de circo. Bueno, cabe recalcar que nosotros como Centro Cultural tenemos el convenio con Títeres El Waki, que todos los últimos domingos de cada mes tiene su presentación acá en nuestro centro. Dejamos abierta nuestra invitación para que vengan al Centro Cultural Fearless. Muchas gracias. Este es el sistema de emisión del gobierno. Buenos días, ciudadanos del sector CHTP. Recuerden cuidar sus suministros de agua y comida hasta la siguiente distribución. No se olviden que el encapsulamiento es obligatorio y necesario para la supervivencia de nuestra especie. Cualquier persona vista en las afueras será considerado un enemigo de la humanidad y procederemos a capturarla y neutralizarla. Construyamos una nueva nación a partir de las cenizas.
Vivo esta realidad desde mi nacimiento. No hay opciones, pero son sacrificios para que el hombre renazca en la tierra. Mi vida es algo insípida, pues se resume en 3 palabras: comer, perder el tiempo y dormir. Y escuchar la alarma de emisión del gobierno 5 veces al día. No tengo compañía, pero tampoco es que me importe. He vivido así desde pequeña. No recuerdo la última vez que tuve contacto humano. Pero soy consciente de que no estoy sola en el mundo. Todo lo que tengo ya estaba aquí. Así que supongo que es una clase de herencia de mis padres. Herencia, hojalata o desechos, llámenlo como quieran. Estos tesoros me recuerdan que en algún momento hubo vida, más de la que ahora tengo. Initiating system. Inicio de la simulación. Bienvenida a la Tierra, tercer planeta del sistema solar, hábitat de una gran variedad de especies de origen mineral, vegetal y animal, entre ellas el ser humano. Antiguamente, los humanos solían interactuar de manera pacífica con la naturaleza, tomando solo lo necesario para su alimentación y supervivencia. El 70% del planeta estaba conformado por agua. El aire era puro debido a la diversidad de especies que lo descontaminaban y que además decoraban el panorama con sus colores llamativos. El cielo se ha detectado la presencia de H2O en el sistema. Esto podría provocar Es interesante ver cómo toda tu vida y todo lo que creías se puede destruir en cuestión de segundos. Siempre estuve alejada de la realidad, creyendo que haciéndolo contribuía a un bien mayor. Pero no noté
que solo estaba cegada y que nuestra vida, mi vida, es consecuencia de los abusos cometidos en nombre de un bien mayor. Todo esto es una mentira. Todo fue causado por nosotros. Es hora de que construyamos una nueva nación con las cenizas de lo que el hombre quemó. El Centro de Investigación en Ciencias Sociales, junto a estudiantes, realizaron un proyecto para la prevención contra la violencia en la etapa escolar. Para esto, se hizo un podcast y un concurso, y se realizará un evento de cierre el 1 de junio. Hemos llegado al final de esta estación de la Conversation. Esperemos hayan disfrutado del programa tanto como nosotros. No estoy llorando, tú estás llorando. Agradecerte todo el tiempo que te has tomado en compartir y seguirnos en las redes sociales. Esperemos que este proyecto inspire a otros y siga con el mismo. Gracias por reaccionar y esperemos que pueda continuar. Yo soy Lau. Y yo soy Lucho. Y esto fue La Conversation.